entonces yo cuestionaba esa supuesta cultura del maíz, que yo decía, pero venga, ¿cómo así? Somos una cultura del maíz, pero solo comemos arepas y con maíz se pueden hacer un montón de cosas. Pero entonces también desde esa crítica yo decía, listo, comamos arepa, pero ¿por qué solo se come una arepa de un solo tipo de maíz? Si hay muchos tipos de maíz. Y entonces empiezo un poco a hacer un mapeo de dónde se están en Colombia produciendo maíces de otros colores, como en México, como en Perú, que uno los encuentra, digamos que de una manera mucho más explícita. Y entonces en esa búsqueda me en contacto con la red de guardianes de semillas, con campesinos, con personas que se están pensando este asunto, mucha gente de la que participa en este evento, y empiezo a hacer arepas, pero no arepas normales, blancas y amarillas, como la gente las conoce, sino de arepas moradas, arepas de maíz puya, que es un maíz amarillo con cáscara roja, hay arepas de maíz cariaco, que es un maíz rojo con rayas amarillas, y bueno, digamos que ese es como el objetivo, como dinamizar la economía de ese maíz nacional que está desapareciendo, que gracias a un montón de tratados de libre comercio que incentivan la importación de maíces importados de Estados Unidos, lo que está haciendo es generar un daño un poco a nuestra tradición de cultivar maíz, porque la gente ya no está cultivando maíz porque no es rentable. Eso no es culpa del campesino, eso es culpa de políticas públicas que no incentivan la dinamización de una economía tradicional. O sea que desde ahí tenemos que hacerle resistencia, no solo desde la compra de arepas, sino jalarle las orejas a quienes de verdad toman las decisiones sobre qué pasa y qué se cultiva, ahora que está también como esta moda de todas las empresas de incentivar proyectos productivos en el campo y que solo es café y plátano. Pues a mí también eso me parece como muy cuestionable. Yo todavía tengo dudas. Entonces usted para cocinar un maíz de estos que es como azul, negruzco, pues está raro de ver el maíz, hay que cocinarlo en una nave espacial, de eso es más complicado, es normalito, usted lo puede hacer en la casa o solamente lo hace usted como emprendimiento. Bueno, ayer yo les decía algo y es que los maíces tienen personalidades, así como los seres humanos. Se les llamaría maizonalidades, yo creo. ¿Y por qué? Porque es que todos los maíces son diferentes. Algunos son más duros, algunos son más blandos, se demoran más tiempo en cocinar, otros casi no, unos son medianos, otros son pequeños, o sea, cada uno tiene su forma de ser. Entonces yo no podría decir, como en un recetario, que todos los maíces, como ponen, cocinar maíz, pero tendría que especificar la receta qué tipo de maíz. Si usted va a cocinar un maíz azulito, que es el que estaba mostrándoles Isaías, yo tendría que decir que bueno, el que están viendo, no, el azulito, que se llama la variedad azulito, que se cultiva en el norte del país, o sea, es colombiano. Esa especie, por ejemplo, es un maíz duro, pequeño, que tiene que tener un remojo previo a la cocción, que tiene una cocción, si no es en olla a presión, sino una cocción natural, tiene una cocción como de 6 horas. Después la molida tiene que ser con la máquina bien apretada, que el formado de las arepas, entonces, para que se dé de mejor manera, entonces por eso que ese maíz tiene que quedar tan cocido. La manera de asarlas también no puede ser muy asadas porque como tiene tanto afrecho, nos quedarían muy tostadas, entonces tiene que ser apenas un golpe de calor, pero que como tiene el afrecho, tampoco se nos vayan a partir, porque no tienden a amalgamarse tanto como las otras. Bueno, o sea, eso es una ciencia en el sentido de que uno no puede decir que ya, como si uno aprendió a hacer una arepa de maíz trillado amarillo, ya sabe hacer todas las arepas. No, cada maíz tiene su forma de ser. ¿Y qué me dijiste además? ¿Qué me preguntaste? Que... No, eso que si cocinabas el maíz en una nave espacial. No. Bueno, Moni, pero en este caso el maíz obviamente nos reúne y la arepa también nos está reuniendo, pero puntualmente esta arepa es a base de arroz, ¿cierto? Sí. Y justamente ayer conversando vos y yo de nuestras herencias y de dónde venía nuestro gusto por la comida, veo que este arroz está cocinado, porque las arepas de arroz que yo siempre he hecho ha sido con harina de arroz. ¿Qué diferencia hay ahí, Moni, para empezar como a entrarnos puntualmente en este tema? Listo, súper bien. Bueno, entonces les decía que la arepa oreja de perro es una arepa a base de arroz. El arroz tiene diferentes estados, pues el arroz obviamente uno lo consigue seco, ¿sí? Pero ahora con este desarrollo de la industria de los alimentos, ahora uno encuentra la harina de arroz, ¿cierto? Entonces primero, antes de contarle como las diferentes maneras de hacer esta arepa, hay que plantear algo, y es que desde una lectura que no es conservacionista, yo estoy planteándoles que ustedes
pueden hacer esta arepa de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus condiciones. Si viven en una parte estudio, si viven en una finca, pues obviamente eso determina la manera en que preparamos los alimentos. Entonces, la manera tradicional de hacer esta arepa era remojando el arroz, luego moliéndolo crudo, luego se pone a cocinar esa harina con agua hasta que dé una textura como natillosa, que se nos deje pegar a la olla para que ese almidón, digamos, que se active y luego se forman esas arepas, ¿cierto? Esa es la manera tradicional, obvio puede tomar cierto tiempo. Y más aún si el remojo que le damos previo puede tener unos 2 o 3 días para que ellas nos queden como medio vinagrosas, bien ricas. Otro proceso que es el intermedio, por llamarlo así, que es el que yo hoy les traje, que el que yo hice en mi casa fue cocinar el arroz, que quede suelto, más bien duro, que no nos quede como apelmazado, y se cocina solo con sal, no se le agrega grasa, no se le agrega aliños, nada. ¿Por qué? Porque esta arepa cumple una función en el plato, en la servida, y es de ser un neutralizante de sabores. Se acompaña con comidas que tienen una carga de grasa o de aliños muy fuerte. Así como nosotros acompañamos los frijoles con la arepa, allá uno acompaña un caldo de pajarilla, un sudado de carne de res o un caldo de costilla, que son sabores bastante fuertes, bastante grasosos. Entonces esta arepa sirve como una pausa, como volver a arrancar, para seguir, ¿cierto? Como para seguir ese bongado de comida. Entonces, por eso es que no se le agrega nada más que sal. Luego de que entonces cocinamos el arroz, lo dejamos enfriar y de una vez lo molemos en la máquina de moler. O, como ayer preguntaba alguien, se podría, no lo he hecho, meter a un procesador, pero un procesador potente, porque es que también esos procesadores que anden por ahí uno se queman con nada. Tiene que estar fría. Moni, Tiene que estar frío. yo tengo una duda, es que no hay nada más difícil que hacer un arroz. Entonces uno encuentra métodos así, pero raros, que échele unas goticas de limón, póngale una cuchara en la mitad para que no se suba. Entonces, ¿hay alguna clave para que el arroz que no tiene grasa no se vuelva masacotudo, no se quede pegado en la olla, quede sueltecito? Se tiene que moler caliente, hay que esperar a que se enfríe. Podríamos que el arroz que nos quede el almuerzo lo podemos usar. Claro. Bueno, ya, voy a cerrar lo que me dijiste, con la harina de arroz también se puede hacer. Ya por último, ese último procedimiento es igual. Se pone la harina de arroz con un poquito de agua y se mezcla hasta que suelte y se vuelva como ese almidón, esa amalgama de sabor ahí, y forman la arepa. Si a ustedes les queda muy masacotudo, se untan las manos de aceite y forman las arepas ya. Y con respecto al arroz, no, yo no sabría decirles pues como que cómo se hace un arroz. Lo importante es la relación de agua. A mí siempre me enseñaron, cocineras de la costa de Urabá, y es que usted no cumpla la relación que le han enseñado de que 2 por 1. Esa relación de 2 por 1 deja el arroz muy húmedo. Para que a usted le quede más suelto es 1,5 por 1. Reduzcale un poquito más el agua. Entonces, el secreto está en que usted no le agregue tanta agua y que él le quede más durito. Si de pronto ya le quedó muy durito, usted coge y se remoja un poquito la mano y le echa así como que le rocea agüita para que luego otra vez como que vuelva a absorber un poquito de agua. Pero ya digamos que eso es un asunto que ustedes tienen que lanzarse a experimentar. O sea, yo soy muy así en mis talleres, yo digo, no, es que yo no le puedo dar la receta porque yo no sé cómo explicarle algo que usted tiene que vivir. O sea, usted hágalo en la casa, embárrela, cáguela, como dicen por ahí, en la cocina, y luego ya saque sus propias conclusiones, ¿cierto? Entonces mi secreto sería como que usted tiene que arriesgarse en la cocina a cometer errores que no son errores, sino pasos para usted validar una receta que luego puede ser su sello. Bueno, Moni, entonces pasamos a la máquina, ¿no? Sí, entonces... Bueno, entonces aquí yo creo que sigue una cosa muy importante y es el molino. Esta vaina es el centro del hogar, importantísimo. Y por ahí había algún cocinero que hacía un chiste de que hay 3 tipos de molino. El eléctrico que todos queremos tener. Entonces en este caso tenemos a Emanuel que nos va a ayudar a moler. Sí, ese molino, por ejemplo, es de mis papás. Entonces ese molino estuvo guardado toda la vida. Sino que ahora que yo me encarreté en estas cosas, entonces yo le dije,
madre, ¿y ese molino qué? Entonces ella me lo pasó y ese es el molino con el cual yo voy de casa en casa de cultura en mis talleres con él cargándolo, porque eso tampoco es muy fácil de conseguir. Entonces, ese molino, otra vez está muy húmedo. Listo. El molino. Bueno, una cosa también importante del molino es que donde uno va a moler, mesa en la que muele, mesa que queda desangarillada. Entonces, recomendable solamente usar una. Y siempre le va a quedar la marca. Entonces, uno siempre que va a alguna red de bibliotecas o de casas de la cultura donde trabaja Mónica, siempre encuentra una mesa que está mordida por la máquina de moler. Usted sabe que Mónica estuvo ahí. Bueno, y otra cosa que es muy importante mientras Emma está moliendo ese arroz, que justo ayer les había dicho que se me había pasado de humedad, o sea, no me puede quedar muy masacotudo, y ayer lo traje un poquito masacotudo, hoy no está tan masacotudito, pero lo que ocurre es que la máquina se nos empieza a patinar. Lo de la patinada es como, ay, o sea, no nos rinde, es cuando la gente también le mete las cosas que están con un exceso de humedad. Casi siempre esto, todo lo que uno agregue ahí debe estar seco, porque se maneja mucho más fácil, la máquina lo agarra mucho mejor. Y una cosa muy importante, y es que la oreja de perro puede ser también de maíz. Es una manera de nombrar la técnica también. La oreja de perro, perdón un momentico, problemas técnicos, ¿no agarra? La técnica oreja de perro tiene ese nombre porque la arepa queda muy blandita. Una compañera que está por aquí grabando, ayer después de la charla, quiso traernos la oreja de perro de maíz. Mírenla como es delgada, mírenla cómo se mueve. Es muy, muy flácida. Y por eso se llama oreja de perro, porque la oreja de perro se mueve así, ¿no? Cuando corren los perritos. Esa es una manera también de nombrar los alimentos. La manera en que la gente llama las cosas es de acuerdo a lo que observa. Eso es una relación, pero básica. O sea, eso no tiene ciencia, eso se llama sentido común. Uno nombra las cosas. Una analogía, un símil también. Entonces desde ahí es que esta manera de nombrar los alimentos sigue siendo importante para que nosotros nos reconozcamos, porque esta arepa se puede llamar de otra manera en otro lugar. ¿Listo? Entonces, esta oreja de perro de maíz igual se puede hacer según lo que nos compartió la receta también la compañera que está aquí, y es remojando el maíz, luego se muele crudo, y luego de que está esta harina, tú también la mezclas con agua en una olla para que dé una textura cremosa, pero no excesiva, sino que se te despegue de la olla y ya te quede casi que la misma masa que uno compra. O sea, se vuelve lo mismo, sino que el proceso de cocción es diferente. Bueno, la oreja de perro de arroz es igual. Lo que tenemos que hacer ahora es que ahorita, como la masa a veces es tan pegachenta, por decirlo de esta manera, tenemos que untarnos las manos a veces un poquito de grasa, de aceite, de margarina o de mantequilla. Lo ideal es utilizar mantequilla. Acuérdense que hay una diferencia clave. La margarina es aceite hidrogenado y la mantequilla es el derivado de la leche. Sí, entonces eso tiene no solamente sus implicaciones en el sabor, sino también en la salud. Algo clave también de esta arepa, y es que la gente allá en el Tolima no se come esta arepa como nosotros nos comemos la arepa de maíz, sino que ella solo tiene la sal que le agregamos a la masa y ya. Uno no le pone mantequilla por encima, uno no le pone quesito por encima, porque también es un asunto muy charro, y es que a veces estas arepas que nos venden, como no saben a nada, saben a lo que uno le pone. No, esta arepa tiene tanto sabor en sí que no es necesario ni siquiera ponerle nada. Y otro asunto que es clave también, y es el uso de las hojas para envolver los alimentos. Esta arepa es clave que luego de que las tenemos asadas se envuelvan en hoja de plátano. Nosotros allá en el Tolima utilizamos más el plátano que el bijao. Tienen sabores muy diferentes. El sabor de la hoja de plátano tiene un sabor, para mí, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Por eso los tamales
que se hacen allá también se hacen es en hoja de plátano y no en hoja de bijao. Y la cocción de los tamales puede durar entre 1 y 2 horas, porque si no, la masa no absorbe el sabor también de la hoja. Es masa de arroz, ¿no? Exacto, y la masa es de arroz y no de maíz. Y no se llama pastel, como se le conoce en la costa, se le llama también tamal. Y el amasado también de esa masa debe tener una cantidad considerable de manteca de cerdo y de la sustancia de las carnes, y tiene arveja, pero bueno, hoy hablamos de los tamales del Tolima. Y estas hojas que envuelven las hojas, la arepa de arroz, tienen también una función, además de atribuirles sabores, y es el tema de la conservación y el tema del traslado, o sea, la manera más fácil de movilizar también alimentos, porque antes, sí, claro que sí. Lo que pasa es que antes no encontrábamos tan fácil las bolsas de plástico, o lo que ahora encontramos que son empacados al vacío para conservar los alimentos más. Y ustedes van a comprobar que si ustedes, por ejemplo, hoy en día conservan el quesito en hoja de bijao, se les va a conservar más tiempo que hasta en una coca. Profe Julián. No, quería hacer un paréntesis que considero pertinente, es un minutico y también tiene que ver con... Es que me da mucha gracia ver este gran profesional de la cocina y ese gran teórico y todo, y eso se llama la dificultad de lo sencillo. ¿Sí? Esta es la dificultad de lo sencillo. 8 años estudiando cocina y eso es muy berraco de moler. Hay un personaje. Hay una señora, dos señoras en la tradición de los libros de cocina en Antioquia. Una es Maraya Vélez de Sánchez y la otra es una señora que aparece oculta que se llama Doña Gula. Pero Maraya Vélez de Sánchez hizo un libro, ¿sí?, sobre recetas del tomate, tiene otras sobre recetas del banano. Y tiene tal vez la colección de libros más grande de cocina que puede haber en América Latina. Era una señora de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estoy diciendo eso porque Doña Maraya y Doña Gula escribieron y coinciden en decir que hay 3 recetas, ¿sí?, que son sumamente sencillas, pero sumamente complicadas, y que el verdadero cocinero se reconoce. Porque todo el mundo su afán es saber hacerla. Si hace buen café, estoy hablando de tiempo, quien haga buen café, quien haga buenos huevos revueltos y quien haga buen arroz blanco. Mire la trilogía. Casi que todas las escuelas todo para uno contratar a alguien que diga sé cocinar, le debe pasar el examen de que nos haga un buen arroz, nos haga un buen tinto y nos haga unos buenos huevos revueltos. Todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo lo sabe hacer. Eso era todo. Una cuña ahí mientras... Bueno, hay otra anotación importante de hacer, es que la denominación de perro también aplica para Santander y una parte de Boyacá. En Santander y una parte de Boyacá le dicen a un maíz pate perro. Y le dicen pate perro porque es un maíz tipo capio, que la caña es muy delgadita. Y cuando está en estado de chocolo es muy dulce. Entonces los perros suelen montarse en las cañas, tumbárselas y comerse la mazorca. Entonces de ahí que a ese tipo de maíz le dicen maíz pate perro. Bueno, Mónica también ahorita nos va a hablar de otra arepa importante. Entonces, mientras Emanuel sigue encantado acá, yo voy para allá. Hay otra arepa que me parece innombrada y ustedes dicen arepas de Roncesvalles. ¿Qué carajos es eso? Hay que hacer una corrección, es que no son arepas de Roncesvalles, son arepas con queso de Roncesvalles, porque allá no es que sea típicas arepas. Justamente allí en el stand de la arepa de Moravia, no, de allí en la esquina de Doña Berta, Emma, Doña Berta, Castilla, perdón.
Allí hacen una arepa muy similar a de las que yo les quiero hablar, que es la arepa grande, plana, pero que como en el momento de asarse, digamos que tiene una consistencia tan firme, se puede romper para abrir y agregarle lo que usted quiera, como ella lo está haciendo. Eso no se logra tampoco de una manera tan fácil y a veces ni siquiera con las arepas que uno consigue en la tienda, que son también muy grandes y muy planas. Si usted la asa y la rompe, es muy difícil de manejar. Eso se atribuye al proceso de cómo ellos la realizan, que ellos la hacen en el momento y tienen la capacidad, entonces, como la arepa está firme por fuera, pero blandita por dentro, de usted poder rellenarla. ¿Y el queso de Rosenvalles es el siete cueros o qué queso es? Eso es un queso, no es como el siete cueros, pero sí es un queso muy grasoso. O sea, es similar a un quesillo. O sea, se conoce como quesillo, ¿sí? Pero es un queso que tiene una carga, de grasa y también de color amarillento que se caracteriza, porque esa zona es lechera. Y de esa manera, entonces, lo que se hace es como una fusión de sabores para que lo que es, por ejemplo, típico de una región, que es el consumo de esa arepa rellena, tenga alimentos locales, lo que ahora todo el mundo propone en los restaurantes, y es que usted haga las preparaciones pero con los alimentos locales. Eso es una acción o un mecanismo que siempre se ha utilizado, y es que usted aprovecha lo que tiene en el entorno, de la cercanía que usted tiene con otras regiones, de los intercambios que también se pueden hacer de sabores. Y entonces lo que ocurre es que en el cañón del Conveima, ¿alguien ha ido al Tolima alguna vez? A Ibagué. ¿Alguien ha ido a Ibagué y ha subido al cañón del Conveima? Bueno, tienen que conocer el cañón. El cañón del Conveima es una ruta que también conduce al Parque de los Nevados. Hay una zona muy bonita y es que Juntas, se le conoce Juntas, Villa Restrepo, toda esa zona es la vía del Nevado del Tolima y se ha desarrollado turísticamente también. Entonces lo que están haciendo las personas que han vivido toda la vida en esta zona es montar sus emprendimientos, pero sus emprendimientos no con patrocinios de la alcaldía ni nada de estas cosas. Son personas que venden sancocho, arepas, chorizos, cocina tradicional, comida tradicional, y lo que están proponiendo entonces es que toda la gente de la ciudad, que por sí es una ciudad que todavía conserva mucho ese arraigo a lo tradicional, todavía la gente todos los domingos está todos los domingos hace filas para ir a Villa Restrepo a comer allá, como lo que nosotros hacemos aquí yendo a Santa Elena. Hagan de cuenta lo mismo, pero como es una ciudad más pequeña, uno podría decir que esa economía no está muy dinamizada, al contrario, hay todavía mucha gente que está aportándole a ese consumo, y el sancocho de gallina criolla no tiene comparación. O sea, no, es que es una cosa demasiado rica, la manera en que se realiza y la arepa, el sancocho tolimense, pues el alma es la gallina criolla, ¿no? No puede ser pues un pollo ahí todo blanqueado, no, tiene que ser gallina criolla. La cebolla larga es el aliño, allá no le echan pimentón ni tomate, algo que yo sí he visto que a veces le echan a los sancochos en Antioquia, en algunas partes. Zanahoria, yo veo como un zanahoria. Ah, bueno, pero tomate sí le echan, algunas veces, listo. Y tiene totalmente, casi no es trifásico. Entonces el principal, la sustancia es el pollo criollo. Tiene entonces la cebolla larga picada, mucha cebolla larga picada, no se le echa ningún otro aliño, ni Maggi, ni nada. Y también otra cosa que tiene es muy buena cantidad de papa y de yuca para que espese, porque allá el sancocho sí que es espeso, no es aguado. La mazorca, claro, tiene mazorca, yuca, plátano, papa, tiene también, algunas personas también acostumbran a echarle arracacha, allá la arracacha amarilla. Allá la arracacha amarilla es muy común, aquí uno no la consigue, uno consigue la arracacha blanca. Allá hay una que es amarilla y es muy dulce, tiene más dulzor. Y eso también, digamos que cada restaurante le va poniendo su impronta a ese sancocho. Y entonces la gente lo que hace es que todos los domingos se va para Juntas a comer sancocho
con una entrada que le dan a uno de un chicharrón que hacen así grande, pero no es el chicharrón carnudo, sino que es solo el cuero, el cuerito, pero que lo someten a un proceso como de fritura con bicarbonato para que explote y quede en pella, ¿sí? Y él explote y quede muy crocante, y eso se lo dan a uno de pasante, de pasaboca, no le cobran. ¿Cómo el ají, el sancocho El encurtido de allá, o el encurtido es muy similar al de aquí, pero no es no es con ají dulce como tal, sino que tienes mucha cebolla larga, cilantro, tiene ajito, agüita y vinagre, no tiene como mucho colorcito. Aunque yo creo que esos asuntos también son muy del lugar donde lo hagan, y se acompaña también así. Otra cosa que es muy típica de allá es lo de esas arepas de Roncesvalles, que son esas arepas que cuando uno ya baja de juntas, después de que almorzó, ¿cierto? Uno se sube por allá a los miradores y ya después de bajada le da hambre. Entonces uno compra una arepa de esas que yo les digo que es la arepa grande, plana, con mucho queso por dentro, así derretido ese queso, entonces quesillo, y la gente entonces se baja en el carro porque de ahí al centro urbano hay casi como 40-45 minutos. Entonces la gente compra esa arepa y se la va bajando y se la va comiendo. A diferencia de esta arepa, vean que algo que es muy importante, no recuerdo quién lo dijo, Isaías, todo lo dice que las arepas también tienen horarios, que la arepa tiene también como estratos, pues o sea, uno tiene una arepa se puede comer a cierta hora y en ciertos lugares hay arepas que no tienen como esa dignidad, pues, por llamarlo de esa manera. La arepa de Roncesvalles es como para comer por la tarde, usted no desayuna con eso, usted desayuna con tamal y el tamal se lo acompaña con pan o con arepa. En cambio, la arepa de esta oreja de perro es una arepa que se come como acompañante de los desayunos cargados, ¿cierto? O sea, es un acompañante, no es un principal. Usted no hace una arepa de oreja de perro grande para ponerle quesito, no, eso se hace es pequeñito, delgadito, sutil, como vaya ahí. Entonces cada una tiene su diferencia no solo en el sabor, sino en cómo se acompaña esa arepa. Bueno, nota al pie de la página. Nosotros en el país usted va a encontrar variedades de todo. Así como hay variedades de arepa, hay variedades de tamales. Así como hay variedades de tamales, hay variedades de envueltos, dulces, salados. Así como hay variedades de envueltos, hay variedades de quesos y de sancocho. Pues dependiendo de la zona geográfica donde usted esté, hay un queso distinto. Y entonces uno dice, es que hay gente que a duras penas conoce el quesito de fábrica, la cuajada y el queso doble crema. Entonces, ¿qué carajo es un queso si pueblo? Eso se lo preguntan a Manuel, que es de los llanos, a Corchar. Bueno, y entonces un Roncesvalles se parecía que es como el queso en lo grasoso y en el color amarillento, pero no amarillento amarillo como el que vende en holandés, que es un color demasiado pasado para el otro lado, no. Vean, es que también es una cosa que a mí me pareció muy tesa cuando yo llegué acá, y es que uno va a la tienda, y en la tienda, en la parte de abajo, en unas bandejas como de peltre, los tenderos tienen diferentes quesos, pero no son de quesos de marca, no tienen marca, son quesos de diferentes lugares y diferentes preparaciones de campesinos que viven en la zona, hasta de gente que hace queso en la ciudad. Entonces uno allá va a una tienda y se casa con la tienda donde venden ese queso, no se casa con la marca. Y entonces uno encuentra quesos campesinos, ¿sí? Quesos campesinos que son más amarillentos que otros, más salados que otros. También consigue quesillos que no son tan pálidos, tan blancos como los que uno le echa al queso, porque es que mozzarella es diferente al quesillo, porque es que el quesillo tiene un sabor mucho más, primero más grasoso, estira más y tiene un sabor para mí más rico. Yo no sé, es que el mozzarella no tiene como mucho sabor, ¿sí? Y otra cosa, sí, ya cuando están así. Y entonces esos quesos son los que constituyen el sabor de los amasijos y de los bizcochos que hacen allá. Mucha bizcochería. Entonces, vea, por ejemplo, mi favorito es el bizcocho manteco. El manteco se hace con mucha manteca y con almidón de maíz y con harina de arroz. Y entonces también, por ejemplo, los bizcochos de cuajada los hacen es con una cuajada fresca. Uno no compra la cuajada en el de uno.
Entonces también la calidad de los alimentos que uno consume se obedece también a esos pequeños ingredientes que conforman esa receta. La receta del bizcocho manteco no le va a quedar rico si usted no compra la manteca de cerdo que le compra a tal señora que es la que la hace de manera tradicional. Eso va modificando los sabores. Y cuando yo llegué acá y encuentro entonces la cuajada como de unas solas marcas, Colanta, Betania, hay otros que no estoy diciendo que sea una mala cuajada, no, pero como también, así como hay monocultivos, son como monosabores, ¿sí? Entonces uno no puede como cambiar, así uno quiera ponerle su sello a un producto, uno como hace si no conoce acá en la ciudad gente que esté haciendo su propia cuajada. Entonces ahí es donde también la cocina va a estar entrando en unas encrucijadas muy complejas. Pero aquí hay una cosa muy bonita con la que siempre hemos insistido, es que hay una arepa que quedó marcada como en la forma de la hoja sobre la cual se asó. Entonces nosotros siempre insistimos las arepas de huella digital, que si no tienen repudio por lo menos la hicieron dentro de un molde y se le ve. En este caso como fueron asadas sobre hojas, ustedes van a notar que se ven las lineecitas. Otra cosa importante es que como no tenemos suficientes arepas, las vamos a rifar entre el que coja el número de 1285. Empiecen a decir números. Isaías, Nos va a tocar. colaborarnos en lo siguiente, es que vos tocaste un tema muy importante y eso lo quiero hacer énfasis y aprovechemos el público que hay para concientizar en que nosotros hablamos mucho de la cocina colombiana y no es la cocina colombiana. Queremos empezar a concientizar de que son las cocinas regionales colombianas. Colombia no es una sola cocina, Colombia son muchas cocinas. Y cuando Isaías, y ahí es donde quiero que tú hables de eso, Isaías, porque vos lo sabes muy bien, Colombia desconocemos los tamales, los sancochos, las arepas, los quesos, los encurtidos, los cortes de las carnes, los frijoles, los productos en sí mismos, es decir, no sabemos nada del maíz, no sabemos nada de la yuca, no sabemos nada del plátano. Es una autocrítica amable y yo quiero que eso sea tenido muy en cuenta porque estamos apenas comenzando para demostrar que tenemos unas cocinas tan importantes como la mexicana y la peruana. Solo es que nosotros no creemos en nosotros mismos. Salda de maíz. Démele a eso una que usted conoce. Bueno, es importante entender que la diversidad culinaria que tenemos en el país se debe a factores geográficos, políticos y culturales. En lo geográfico tenemos unas variables geográficas en altura, en humedad, en uso de suelo, en acidez, en aridez, en temperatura. Usted para donde arranca, nosotros que somos de los poquitos países donde usted arranca y a la hora cambió el clima. Usted está en Cali y usted dice, mal, voy para tierra caliente, me voy de mochos, de pantaloncito caliente, y se va para el kilómetro 18, esa vaina es fría. Entonces, usted se anda a este país y esta vaina es multidiversa, pluricultural. Usted va a encontrar familiaridad indígena, afro, criolla, libanesa. Entonces usted donde llega a probar una cosa, prueba una cosa distinta. Y como son distintas culturas, tienen distintos modos de procesar. Usted en Antioquia va a encontrar la parte indígena, entonces el consumo de yuca, el consumo de mafafa, y usted por otro lado va a encontrar entonces que también hay un consumo de plátano importante. Si se va entonces para el occidente, si se entra más en el oriente va a haber más maíz. Entonces lo más importante aquí es comerse el país. ¿Por qué es importante comerse el país? Porque usted al comerse el país apoya el desarrollo económico de los campesinos que siembran variedades distintas y además de eso tiene la oportunidad de disfrutar. Eso quiere decir, usted sale del departamento y no salga a buscar bandeja paisa, arriesgue a comerse un sancocho de pescado, un viudo de pescado, un tapado de pescado, un pescado al cabrito. Todos tienen pescado, pero todos son distintos. Que es que a mí no me gusta la cebolla, arriesguese a probar una producción de cebolla o cañera encurtida y verá cómo sabe de buena eso.
hay bebidas. Usted llega y dice, hay aguardiente, sí, está el aguardiente que vende la fábrica, pero es que usted se va entonces para Santa Fe de Antioquia y hay candela. Usted se va para Santander y le venden bolegancho que tiene patas y cabeza. Usted se va para el Pacífico y le venden biche. Y el biche tiene primera flor, segunda flor y saque. Que usted se va... Aquí hay dos tipos de tapetusa. La tapetusa que se hace de caña o de panela y una tapetusa que se hacía destilando el jugo de la extracción de la cabuya. Esa vaina parece más un pulque, pero esa vaina se murió porque no lo volvimos a tomar. Usted se va para otras zonas del Caribe y entonces usted va a encontrar chirrinche. Entonces usted para donde se vaya usted va a encontrar comida distinta, productos distintos, gente distinta. Nosotros no podemos creernos de una sola raza porque nosotros somos una mezcolanza de todo. Hay algo que ahorita dijo Manuel que es muy importante, volviendo al tema de la oreja de perro de arroz. Acuérdense que hay oreja de perro de maíz y de arroz, para que no cometamos ahí como esa distinción, no, se puede hacer de las dos. Es importante saber que ese arroz que nos sobra del día anterior lo podemos transformar en la arepa. O sea, también es como una manera de aprovecharlo todo en la cocina. Las abuelas, las madres, en medio de esas condiciones de escasez tan duras que ahora nosotros nos enfrentamos, desarrollaron recetas para aprovechar las sobras, para aprovecharlo todo. Y yo diría que esta receta nace también desde esa lógica, porque es una manera como de concebir el mundo. Si nosotros no nos relacionamos con los alimentos como se dan, para nosotros es muy fácil botar la comida porque se dañó o porque simplemente no nos gustó. O sea, claro, como nosotros no tuvimos que labrar la tierra, no tuvimos que estar pendientes de que salteara el frijolito, nos da muy, pues como muy, se nos da muy fácil botar la comida. Entonces, ya de ahora en adelante ustedes no pueden botar el arroz. Miren, ustedes lo pueden moler, lo pueden transformar. Los que probaron la oreja de perro de arroz les gustó. No es cierto, deliciosa, es una arepa muy fresca, no es eso que es como fresca, como ligera, justo esa sensación es la que se busca cuando acompañan esas comidas, que caiga suave, que no contribuya a llenarlo mucho a uno, porque si uno se come la arepa muy grande no le cabe el sancocho o no le cabe el sudado, entonces tiene que ser ahí, como sutil, como sin hacer mucha presencia, pero que se vuelve indispensable. Bueno, yo creo que ya estamos cercanos a terminar. Es que nos tenemos que mover bien los otros ponentes, no somos nosotros mismos. No sabemos